debe de estar viviendo al lado de la iglesia. Eso es terrible. Y sabes, vivir al lado de la iglesia, todo lo contrario, trae tremendas bendiciones a nuestra vida. Porque tengo el privilegio de estar aquí, poder venir a orar. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano los que tienen llave de la iglesia? Levanten la mano los que tienen llave de la iglesia. Levántenla bien alto. Yo quiero saber quién tiene llave de la iglesia. Todos los que tienen llave de la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Y a ustedes qué les prohíbe venir a orar a la iglesia? No es la llave, ¿verdad? Así yo creo que a ninguno deberán de ponerse de vez en cuando, juntarse, venir y buscar solamente la oración. Orar. Orar es una de las cosas más importantes en nuestra vida espiritual como iglesia, orar unos por los otros, el buscar siempre la guía y la oración para el Señor. No fue regaño, ¿eh? No, ya me regañó el pastor, ya me voy. Cállese. Palabra de Dios dice así, en Romanos, este es interesante, hermano. Dios quiere que nosotros aprendamos a establecer la importancia del orden. Dios es un Dios de orden, amén. En el orden divino que Él establece es conforme nos da la guía correcta, perfecta, sin error, sin equivocación, de lo que debemos de vivir y hacer como iglesia, amén. Y fíjense bien, hermano, aquí en el capítulo 13 dice, y vean cómo comienza el capítulo 13 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias, Padre, por darnos la oportunidad, el privilegio de poder venir a escuchar tu voz. Guíanos, Señor, háblanos esta mañana, Señor, ayúdanos a que nuestras vidas salgan edificadas, nuestras familias salgan, Señor mi Dios, con ese deseo de servirte, Señor, y sobre todo, mi Dios, porque queremos serte útiles, agradarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. El miércoles estuve predicando acerca de la sumisión. Algunos han de haber pensado, el pastor, quién sabe qué nos quiso decir, quién sabe qué le picó. No, lo que pasa es que yo quería preparar a la iglesia para el mensaje de hoy. Los que no vienen los miércoles, lo siento, no vas a entender muchas de las cosas, pero espero que Dios te guíe a buscar el mensaje del miércoles. Ahí está grabado. Y todo comienza ahí en Efesios 5:21, someterse unos a otros en el temor de Dios. Este es un principio bíblico, es un principio sumamente importante en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Someterse es ponerte por debajo de otra autoridad para protección. Amén. Y aquí nos los habla bien claro ahí Romanos. Dice, sométase toda persona. ¿A quién le está hablando, hermano? Es interesante, hay gente que piensa que las autoridades no son para nosotros. Aquí dice, sométase toda persona. Esto está implicando en este principio que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en obediencia a Dios de someternos a algo. El principio es así, tienes que someterse. Todos nosotros tenemos que someternos, amén. Inclusive los incrédulos o los no creyentes tienen esa obligación de someterse, les guste o no les guste, critiquen, juzguen, no estén de acuerdo, no importa. Este no es el caso del creyente. Nosotros no somos partidos políticos, nosotros no venimos aquí a inducir o a decidir qué se está haciendo o está mal, quién es el mejor candidato, quién no, eso es personal, ahí tú sabrás lo que tú piensas. Pero la iglesia está aquí para aprender principios para protección de nuestras vidas espirituales y de nuestros hijos, amén. Algo que debemos de aprender es que en la vida de todo cristiano debe haber sumisión. Toda persona debe de ser sometida, ponerse por debajo de esa autoridad, respetándola. Dice ahí, dice toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es interesante. Cualquier autoridad establecida, cualquier autoridad creyente o no, es establecida por Dios, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Fíjense bien, si no respetamos la policía, a lo mejor la mayoría de los policías no son creyentes, eso no te incumbe a ti. Lo que a ti sí te incumbe como cristiano es obedecer a Dios y someterse a esa autoridad. El alcalde, el mayor, el gobernador, los senadores, los diputados, cada autoridad establecida ha sido establecida por Dios. ¿Y qué es lo que dice el principio? Sométete, ponte por debajo de esa autoridad.
hay gente que habla mal del presidente. ¿La Biblia no lo enseña así? No, los cristianos debemos llorar. Amén. Nosotros no pertenecemos a un partido político. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios, del Dios viviente. Lo que tenemos que hacer es aprender a obedecer y no a criticar, a juzgar. Eso se lo dejamos a Dios, que Dios le juzgue por lo que él haga bien o mal. A nosotros nos corresponde ¿qué? Someternos. Amén. Obedecer. Y esto es una parte interesante en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros establecemos quiénes son estas autoridades superiores, está hablando de autoridades civiles, gubernamentales. Sin embargo, también esto exhorta o llama a cualquier persona y a cualquier autoridad. Este principio, como vimos el miércoles en Efesios 5:21, someterse unos a otros en el temor de Dios, aplica a toda la iglesia, a toda la gente, a todas las personas creyentes y no creyentes. Ahora, ¿saben, hermano? Esta autoridad, y es algo que debemos de remarcar, es interesante: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino que, esto es interesante, hermano, fíjate bien, hermano, cuando una persona resiste a una autoridad, cualquiera que sea, buena o mala, resiste a Dios. Quiero que tú empieces a pensar esto, hermano. Cuando tú hablas mal de una autoridad, sea una autoridad civil, gubernamental o eclesiástica o en la escuela, cuando tú hablas mal de una autoridad, tú estás resistiendo a Dios. Cuando tú hablas mal de tu pastor, tú estás resistiendo a Dios. Cuando tú hablas mal de tus hermanos, porque el principio es someterse unos a otros en el temor de Dios, dice Efesios 5:21, tú estás resistiendo a Dios. ¿Me están escuchando, hermano? Porque hay muchos pensamos que tenemos derechos de quejarnos, derechos a juzgar. No, hermano. Al momento que tú reconociste a Cristo como Señor y Salvador, tú le estás diciendo, ya no vivo yo, más vives tú. Hay un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Esa criatura está sometida solamente a los mandamientos, a los deseos de su dueño, de su amo, de su rey. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay tantos problemas en las iglesias. La iglesia hoy en día quiere la salvación sin el señorío de Cristo, pero el señorío de Cristo dice, sométete a toda autoridad. No estamos hablando del Antiguo Testamento. Y hay gente que me dice, no, pastor, usted predica del Antiguo Testamento. No, hoy te estoy predicando el Nuevo Testamento, y aquí esto es establecido por nuestro Señor Jesucristo. Tú resistes a cualquier autoridad, tú estás resistiendo a Dios. Ahora, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que tengan el aguante para resistir a Dios? Tarde o temprano vas a caer. Deja que te agarre un policía. Es que yo no estoy de acuerdo con su autoridad. La multa o cárcel, eso no le va a impedir que tú estés de acuerdo, que tú quieras reconocerlo, no. Amén. Que tú resistas. El hablar mal de una autoridad no te va a ayudar a que evites que esa autoridad ejerza su poder de autoridad sobre ti. Amén. Ok. Una vez que establecemos, hermano, entonces, esto aplica a cualquier autoridad. Amén. El Nuevo Testamento habla de 4 divisiones: la civil, eclesiástico, familiar y social. En la categoría social estamos hablando, por ejemplo, nuestro Señor y Dios dice, fíjese bien, dice en el versículo 4, dice, porque es servido de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Toda autoridad lleva espada, es decir, la autoridad está hablando de poder infligir disciplina o castigo si es necesario. Toda autoridad, hermano. Hay gente que cree que el tratarse con amor está evitando el castigo o la disciplina. Dios al que ama disciplina. Y tú no quieres buscar la disciplina del Señor, hermano. Amén. Así es que no equivoques el amor o la paciencia. Dios es paciente, pero también actúa cuando tú ya no, hermano, no busques la ira de Dios. Y la ira de Dios no te va a caer un rayo, se va a abrir la tierra, hermano. Eso sería mucho para ti. Te va a usar una autoridad establecida por Él para llevarte el castigo. Amén. Ok. La parte importante aquí entonces, en la parte social, los empleadores, maestros y los jefes de trabajo.
¿Cuántos de ustedes han oído quejarse de su supervisor, de su jefe de trabajo? Hermano Giovanni, ¿dónde estás? Tiene trabajadores. ¿Los has escuchado quejarse de su jefe? Pues no mientras estás ahí, ¿verdad? Hermano Darwin, usted tiene empleados. ¿Los has escuchado hablar mal de ti? Pues igual, no cuando estás tú presente. Pero desafortunadamente mucha gente no entiende que cuando nosotros nos rebelamos con cualquier autoridad, ya sea un maestro, los muchachos de la escuela, es que ese maestro, y empieza a hablar mal de él, está resistiendo a Dios. ¿Me estás escuchando, jóvenes? El director, el maestro de la escuela, con tu supervisor, tu jefe del trabajo, está resistiendo a Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos mal de la gente que está en autoridad, el Nuevo Testamento nos da pautas específicas de esta autoridad que Dios delega. No es la autoridad de la persona a la que estás sometiéndose, es la autoridad que Dios le ha dado, aún a los malos, hermano. Ahorita vamos a analizar esto, porque hay gente que dice, Dios da malas autoridades. No, Dios da autoridad y la persona usa mal su autoridad, y muchas veces eso es permitido por Dios para que nosotros podamos entender, y tiene el propósito siempre, hermano. Yo le estaba en la clase hoy a los matrimonios, y tú vas a tratar bien a tu esposa solamente cuando ella te trate bien, maridos. Mujer, ¿usted va a tratar a su esposo bien solamente cuando él te trate bien? No. ¿Sabes qué? Importando si la otra persona actúa bien o mal, tú no deberías hacer lo malo. Tú no debes tener una excusa para hacer lo contrario, aunque la persona no esté haciendo lo correcto. Amén. Usted debe de mantenerse firme en el Señor, haciendo lo que es bueno. Muchas veces pensamos que debe ser recíproco. Si yo la trato bien, ella me trate bien. Si a mi jefe yo lo trato bien y cumplo no tiene que ser así. Tú con quien estás tratando bien, hacer el bien es para Dios. Con quien quieres quedar bien es con el Señor, no con el hombre. Amén. Y por todo lo contrario, qué bendición que tú puedas sufrir por hacer lo bueno y se lo ofrezcas a Dios. Porque el que sufre por hacer lo malo, pues se lo merece, se lo buscó. Es el resultado. Amén. Están callados, hermano. ¿Sabes? Es increíble cuando nosotros leemos este tipo de mandamientos. ¿Cómo comienza, hermano, el capítulo 13, versículo 1? Es una sugerencia. Es una recomendación de Dios. A mí me gustaría que ustedes se sometieran. Si les da gana, si ustedes quieren y están de acuerdo, sométase a la autoridad. No, hermano, es un mandamiento. Sométase toda persona. ¿Por qué? Porque Él sabe que eso es lo que necesitamos para estar en protección. Para tener la protección de Él, hermano. Y bueno, sométese, viene de el griego upatazo, y este es un término militar que significa arreglar o dividir las tropas. Yo no sé griego, hermano. No sé ni cómo se pronuncia, nunca he estudiado griego. Lo poquito que sé es lo que estudié en el seminario, y simplemente porque alguien más ya lo puso ahí, yo descubrí que esa era la palabra. Así no vayan a pensar que, el pastor es un sabio. No, yo no sé nada. Pero lo que sí sé es que cuando hay una palabra que me interesa y la busco, y sabes qué es someterse, él quiere decir que hay un orden militar, que hay una división, que sepas comportarte en cada tiempo, en cada manera, en cada situación de tu vida, conforme a Él lo pide. Amén. Ok. Entonces, hermano, esto implica que cuando tú te sometes, estás sometiéndote a un líder, a un comandante, a una persona en autoridad, llámese como sea, inclusive tu pastor. Hay gente que no ve al pastor como una autoridad, el pastor solamente el que lea la Biblia y que ore. Aquí muchos de ustedes saben, no les tocó, desafortunadamente, yo te voy a decir, no te tocó un pastor estricto. Te tocó un pastor tal vez con carácter, pero no estricto. Hay pastores, ahora que estuve platicando hoy con varios pastores, hay pastores estrictos, hay pastores que tienen, como dice uno de los pastores que estuvo predicando, si no quiere, lárguese, le digo, dice, aquí no venimos a complacer a nadie,
no quiere decir que cada pastor es distinto y cada que ejerce su autoridad de acuerdo como Dios le da. A mí me la dio de esta manera. Yo tengo mi carácter, no permito las cosas malas, pero estricto no soy. Creo que soy bastante paciente. Hay gente que confunde, hermano, complacencia con paciencia. Yo no soy complaciente, no te voy a complacer lo que tú quieras. Yo tengo paciencia esperando que lo que te predico lo llegues a establecer. Y luego te enojas cuando no lo haces y luego te dicen, oye, ya tengo 1 año, 2 años, 3 años predicándote, enseñándote y no lo haces. Y dices, ¿y por qué me regaña, pastor? Cállese. Mejor empiece a aplicar lo que se le pide. Amén. Entonces, someterse es una actitud voluntaria de darse a cooperar, a asumir, es una responsabilidad de llevar una carga, es una responsabilidad de llevar una carga. Quiere decir que tú estás, para complacer a Dios, tú tienes que llevar esta responsabilidad, someterte a las autoridades, es decir, obedecerla, y esto debe ser voluntariamente. Por eso en Hebreos dice, obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos, ¿verdad? No haciéndolo, dice, haciéndolo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué quiere decir el Señor? Dios te lo establece de esta manera. Tiene que ser, someterse debe ser voluntario. Cualquier autoridad a la que yo me voy a someter debe ser voluntaria. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque obedezco a Dios, porque yo quiero tener la protección divina. Amén. Bueno, yo sé que muchos de ustedes van a estar pensando, oh, Dios, el pastor está sacando provecho. Pues velo como quieras. Lo que sí es que es para tu protección, no es para mi beneficio. Amén. Toda persona debe estar sujeta a autoridades porque Dios las estableció sobre nuestras vidas. El origen de toda autoridad viene de Dios y no del hombre. Fíjense bien, hermano, vamos a regresar al versículo. Dice, sométese ante toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Esto es interesante. Establecidas, hermano. Establecidas. ¿Sabes qué significa establecidas, hermano? Que Él las tomó y las puso ahí. No fuiste tú y yo los que pusimos las autoridades. Es Dios el que las pone. No hay una sola autoridad en este mundo que no ha sido establecida por Dios. Por lo tanto, si tú te sometes a ello, tú te estás sometiendo voluntariamente a lo que Él ha establecido por Dios. Establecer significa asignar, ordenar. Ese término no implica bajo ninguna circunstancia algo relacionado con el azar. Es que nos tocó este gobernante. Hay gente que dice, por ejemplo, en México, se escucha mucho decir, es que tenemos el gobierno que merecemos. No, tienes el gobierno que ha establecido Dios para enseñarle al pueblo algo. Amén. Ahorita vamos a ver muchas cosas dentro de la palabra de Dios, pero esto no es al azar. No hay con que este fue el que nos tocó, como si los votos de las personas lo hubieran establecido. Es Dios el que lo establece. ¿Queda claro, hermanos? Ok. Cuando tú obedeces a una autoridad, tú estás obedeciendo a una autoridad celestial. No lo vemos así porque muchos pensamos que no nos conviene de esa manera, pero no importa si te conviene o no, si estás de acuerdo o no. Si es establecida por Dios, si es puesta por Dios, es una autoridad celestial. Amén. No estoy hablando de la persona, ni la forma como se conduce, ni cómo ejerce su autoridad, pero sí es una autoridad que viene de arriba y no del hombre. Amén. Ok. Hay gente que dice, yo me someto a Dios. Yo no me acuerdo, hace un par de años atrás, o tal vez más, no me acuerdo el tiempo que sucedió esto, pero algún hermano aquí de la iglesia, otro hermano le dijo, oye hermano, quiero que haga esto. Le mandó a hacer algo. Y este hermano se volvió y dice, a mí nada más el pastor me dice qué debo de hacer. Usted no es nadie, a mí yo nomás obedezco al pastor. Cállese, hermano. Entonces este principio, hermano, no aplica en tu vida. Someterse unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. ¿Sabes, hermano? Someterse a toda autoridad no está hablando de una persona específica, sino de todos nosotros. Amén. Todos nosotros. ¿Sabes? Esa gente de cristianos no tiene nada. Están viviendo una vida engañada.
Si no, tú no puedes someterte a lo que establece Dios, quiere decir que tú no estás sometiéndote a Dios mismo. ¿Me están escuchando, hermanos? Bueno. Ok, hay ocasiones en las que no debemos someternos a las autoridades. ¿Cuándo es esto, hermano? Ahí en Hechos nos habla cuando apresionan a Pedro, por ejemplo, y los fariseos le dicen, ustedes no deben de hablar en el nombre de Cristo, y lo sueltan. ¿Y ellos qué hacen? Vuelven a llenar, dice, han llenado todo Jerusalén de la palabra de este hombre. Y los vuelven a apresar. ¿Por qué lo han hecho? No les dijimos que no lo hicieran. Y dice, juzguen ustedes primero a quién obedecer. ¿A quién debemos de obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Nosotros debemos de obedecer siempre a Dios. Dios dice obedece a autoridad. Pero si esa autoridad va en contra de un principio bíblico, tú ya no estás obligado a someterse. Si alguien, por ejemplo, saliera una ley hoy del gobierno federal y dijera prohibido leer la Biblia. Todo el que se encuentre leyendo la Biblia va a ir a la cárcel. Yo no me voy a someter a esa autoridad. Amén. Porque me está evitando someterme a la autoridad divina. Yo voy a seguir leyendo mi Biblia y si eso me tiene que llevar a la cárcel, pues que así sea. Eso es exactamente la única razón por la que tú no te debes someter a una autoridad civil o social. Amén. Si hay un maestro en la escuela que te dice, no, la Biblia es mentira, usted no debe... con todo respeto, usted no tiene derecho a juzgar lo que yo creo o no. Usted está aquí para enseñarme con todo respeto. Con todo respeto, hermano. Amén. Yo estoy aquí para aprender. Si usted me va a enseñar matemáticas, usted dígame cuántas tareas tengo que hacer, cuántas planas, yo lo hago. Pero no me diga lo que yo tengo que creer. Amén. Pero hoy en día ya no hay jóvenes que se levanten. Ya no hay gente en sus trabajos. Yo siempre llevé mi Biblia a la hora del lonche y yo me ponía a leer. No, que... aquí este trabajo, aquí no es iglesia. Yo ni caso les hacía, pues eran compañeros. Está bien, yo seguía leyendo. Alguien me dijo, mi jefe me dijo, bueno, ¿y por qué tú lees la Biblia? Porque es mi guía para ser un buen trabajador para ti. Sigue leyendo, me dijo. Gloria a Dios. Amén. Ok. ¿Hay duros? ¿Hay autoridades? ¿Hay líderes duros y malignos? Sí los hay. Usted está diciendo, pastor, que estos líderes malignos han sido establecidos por Dios. Así es, te lo voy a responder de esta manera, hermano. Faraón, rey de Egipto. Interesante, vayan conmigo a Éxodo 9:16. Éxodo 9:16. Y la verdad, dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vamos a leer para que entiendan el contexto, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré otra vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo de plaga, y será quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Algo interesante, hermano, es que en mi corto tiempo de estudiar la palabra de Dios, me he dado cuenta que las autoridades que no son correctas, Dios las ha utilizado normalmente para dispersar al pueblo de Dios y que su palabra llegue a todos lados. Amén. Dios utilizó a los romanos, Dios utilizó a Faraón. Amén. ¿Para qué? Dice ahí, yo te he puesto para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Quién puso a Faraón? ¿Era una autoridad buena? No. Había oprimido al pueblo, lo había encerrado, le daba trabajo duro, los esclavizaba, los mataba de hambre. Era un hombre malo, hermano. Vayan conmigo a Romanos 9:17, y aquí Pablo nos lo confirma de una manera específica. Dice Romanos 9:17, dice la palabra de Dios, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. Las malas autoridades han sido puestas por Dios para que su nombre sea anunciado. Amén. ¿Sabes? No solamente por la dispersión, hermano, pero hay gente que confunde el estado de fe. El estado de fe es creer las promesas de Dios. Un estado de fe es entender que cuando Dios dice algo, eso es lo que va a suceder. Dios es soberano. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios, hermano. Y una parte interesante es que cuando Dios establece ese tipo de autoridades y tú le dices a la autoridad, no importa lo que tú hagas, no cambia mi salvación. No importa lo que yo sufra o el castigo que tú me lleves o cómo me oprimas, no cambia mi vida espiritual ni mi relación con Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Hay mucha gente que piensa que porque le va mal o porque las cosas no son correctas, es que Dios ya no está con él o le ha abandonado, etcétera. Eso no tiene nada que ver, es todo lo contrario. Cuando nosotros soportamos las tribulaciones, cuando nosotros soportamos y aguantamos, siempre confiando en que Dios nos va a liberar. Amén. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que nos libera, un Dios que trabaja, un Dios que siempre está disponiendo en sus caminos para que nosotros fortalezcamos nuestra fe a través de pruebas. Y una de esas pruebas tal vez son malas autoridades. Amén. Nosotros siempre debemos de confiar en el Señor. Entonces, no es un invento, no es algo que hayamos, ahí en la Biblia por ahí está regado de que estas autoridades son puestas por Dios. No, es algo que está afirmado y la Biblia dice que 2 testigos es suficiente. Amén. Para que toda verdad sea confirmada. Aquí ya los vimos y esto es interesante. No hay duda que Dios, y fíjense bien, hermano, y no el diablo es el que ha puesto esas autoridades. Hay mucha gente que piensa, son del diablo. No, están puestas ahí por Dios y tienen un propósito. Pero el primero es que tú te sometas. Amén. El primero es que, hermano, esas personas tomen esa posición de autoridad y que tú estés dispuesto a someterte a esas autoridades. Ahora, ¿cómo llegan a estar bajo la autoridad de un líder maligno? Fíjense bien, Dios se le aparece a Abraham cuando tenía 75 años de edad y le dijo que haría de él una gran nación si le obedecía. Abraham obedeció y su obediencia agradó a Dios. Tanto que es llamado el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Pero vayan conmigo a Romanos 4. Versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser ¿qué? Circuncidado. Es interesante, la respuesta de Abraham era un caldeo. ¿Cuántos se habían puesto a pensar, hermano, que Abraham no era judío? No era israelita, era un caldeo. Pero Dios lo escoge. Así es como escogió a Rahab, una prostituta, que tampoco era judía, y ya viene a ser la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Amén. Pero es interesante, ¿por qué? Porque deciden someterse a una autoridad que ellos no conocían. Abraham le crea a un Dios que no conocía. Pero ¿por qué se sometió a un Dios que él no conocía? Porque, ¿sabes, hermano? Es algo interesante. Nuestra fe viene no por lo que vemos, sino porque no podemos ver. Por eso es el padre de la fe. Nosotros no nos guiamos porque vemos, sino precisamente él se dio cuenta, su padre tenía un negocio de hacer ídolos. Él sabía que esos ídolos su papá le daba forma. Su padre los hacía como chaparros, gordos, flacos, altos, pelones, con panzones, de todo tipo de ídolos, mujeres, de todo, hasta de animales. No tenían vida, no tenían ningún poder, hermano. Pero un Dios que te hable, un Dios que te haga ver y te haga sentir, hermano. Y ese es nuestro Dios, hermano, un Dios que nos habla y nos hace sentir su presencia. Ese es al Dios que nosotros obedecemos. Ese es al Dios al que nosotros nos sometemos, hermanos. Y le pedimos a Dios que nos guíe y nos siga hablando. Ahora nos habla a través de su palabra.
Nos habla a través de la guía del Espíritu Santo. Pero es interesante la respuesta de Abraham. Y Dios establece un pacto con él y dice: de tu descendencia haré una gran nación. Y ni hijos tenía. Es interesante, hermano, como una persona que se somete a una autoridad, aunque lo que esté escuchando no lo pueda ver y todavía no llegue a suceder. En la mañana yo le decía a las parejas: Ana llega después de haber estado, ha sido afrentada, que constantemente Penina, la otra esposa, la hacía renegar, la hacía sentirse mal, porque una mujer que no tenía hijos en aquel tiempo era como algo inútil. Amén. Pero es una parte interesante que ella llega y entrega su corazón a Dios y le habla a Dios y se levanta en paz, aunque no vio, ella no sintió la respuesta, pero sabía que Dios la había escuchado, que ya le había concedido la petición de su corazón. El sacerdote le dice: vete porque Dios ya te ha escuchado. Él era un impío, el sacerdote. Amén. El sacerdote no era un hombre bueno, no era una autoridad buena, pero era establecida por Dios muchas veces. Esas autoridades nos hacen ver que nos debemos de someter para tener la guía correcta de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces aquí vemos como este hombre, esto es lo que más me... Mira, no solamente decide dejar todos sus dioses, dije su pueblo, sus padres, lo dice dejar todo. Búsqueme la promesa de Dios que hace con él. Búsqueme ahí en Génesis. A ver, porque quiero que despierten, muchos están durmiendo. Despierten, búsqueme en Génesis la promesa que le hace. Él le hace un pacto y le dice: de ti voy a dar una gran descendencia, un gran pueblo saldrá de ti. No tenía hijos. Pero hay algo que me llama la atención, que muchas veces nosotros no pensamos. Dios le dice que cuántos años iba a estar preso su pueblo ahí. Vean la promesa que le hace Dios a Abraham. Sal, voy a de ti, de tu descendencia saldrá una gran nación. Vean el capítulo 15 de Génesis, versículo 13. Interesante, hermano. Imagínate que Dios se te apareciera y te hiciera esta promesa, hermano. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos estarían saltando de alegría? ¿Qué pasó? Es algo que a veces pasamos desapercibido, hermano Ronnie. La promesa de Dios no le dijo: mira, tendrás una gran nación en donde uno de tus descendientes será un rey poderoso y dominará a todos los demás reyes de la tierra, en donde su hijo será el más sabio, donde construirán tremendas ciudades y tremendo templo. Luego le dice: mira, vas a tener una gran nación, pero van a ser esclavos por 400 años. Si Dios me lo prometiera ahorita, estaríamos hablando que mis hijas, mis nietos van a ser esclavos hasta el año 2419. ¿Cuántos están gustosos de esto? O sea, es interesante. Dios le dice a él: no te va a ir bien. Toda tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena. Oye, pero me está diciendo que va a ser una gran nación, y una gran nación tiene un territorio, una gran nación es un pueblo unido, establecido con sus autoridades, y tú dices que todas las autoridades son puestas por ti. Pero sí, pero antes de eso van a tener que someterse, van a tener que ser probados en su fe, y van a tener que pasar por la esclavitud. ¿Para qué? Para que se llegue a conocer mi nombre, dice Romanos 9, por toda la tierra. Es interesante, hermano. El cristiano piensa que, soy cristiano, todo va a estar de color de rosa, todo va a estar bien, se me va a arreglar todo el asunto. Hermano, nosotros a veces tenemos que estar bajo sujeción y muchas veces oprimidos por situaciones difíciles. Aquí no estás pasando nada, hermano. Nosotros aquí estamos viviendo de lo mejor. Que vives en aire acondicionado, calefacción, mira nomás el templo, alfombra, tienes un cojincito debajo de ahí de tu sentado arriba de él. Estás bien cómodo, tu casa tienes todo, estás bien vestidito, bien comido, y muchos más de los que bien comiditos. Ya ni le cierra el saco. Pero bueno. Pero Abraham le está diciendo: ¿sabes qué? Vas a ser esclavo por 400 años. Si a mí me dijera este Dios: oye, ¿qué tipo de Dios eres? ¿Me vas a libertar o no? ¿Me vas a hacer una gran nación o no? ¿O me vas a hacer una gran nación de esclavos?
No, Abraham no dijo nada. Abraham dice, bueno, si eso es lo que tú quieres. Él obedeció, sacó todas sus chivas, se movió y fue buscando caminar con Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no, hermano? Una verdad tan difícil de que muchos entendamos, hermano. No, dice el Señor, si a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir. Si a mí me vituperaron, a ti te van a... Si de mí maldijeron, a ti te van a maldecir. Si de mí me acusaron falsamente, a ti también, hermano. No me sorprende cuando hay gente que me acusa a mí de cosas que ni siquiera he hecho mal. No me sorprende, es bíblico. Me sorprendería que no lo hicieran, entonces dijera, caray, no estoy siendo un buen cristiano, creo yo. No estoy haciendo las cosas como debería. Pero cuando hay problemas, cuando la gente ataca a la iglesia, cuando la gente ataca a mi persona, la de mi familia o la de otros cristianos, yo digo, vamos por buen camino. Estamos siguiendo lo que Dios quiere que sigamos porque se está probando nuestra permanencia, nuestra fidelidad, que no depende de nuestro entorno, de lo que esté sucediendo alrededor nuestro, depende de quien está dentro de nosotros. Amén. Entonces, hermano, ¿qué podríamos decir? Dios estaba diciéndole a Abraham, tu pueblo se va a portar mal y lo voy a castigar. No necesariamente, hermano. Fíjate bien, hermano. ¿Sabía Dios que el pueblo de Dios iba a ser desobediente? Pastor, Dios todo lo sabe, pastor. No, es obvio. Ok. Entonces es interesante, si Él todo lo sabía, ¿por qué tenía que decírselo a Abraham? Tenía que ser probada la fe de Abraham. Entonces mis hijos van a ser esclavos y tus nietos y tus bisnietos, sí, van a ser esclavos. No se lo dijo de esta manera exacta, pero se lo dio a entender de la manera correcta. Fíjese bien, hermano. ¿Cómo es que llegaron a estar bajo el liderazgo de Faraón esta gente? Isaac, el hijo de Abraham, era un hombre temeroso de Dios y vivía en obediencia y santidad. Y él y su esposa Rebeca tienen 2 hijos, Esaú, el mayor, y Jacob, el menor. Ellos son hombres muy diferentes en muchas maneras y Dios revela sus pensamientos en su nacimiento diciendo, Romanos 9, versículo 13, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios establece esta, hermano? Te lo voy a decir de esta manera. Dios, que lo conoce todo, cuando nosotros decidimos solamente ver las cosas superficialmente, dice el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué aborreció a Esaú? Dice la historia ahí que cuando estos 2 jóvenes estaban viviendo con su padre, Esaú era el primogénito, tenía el derecho a, cuando su padre falleciera, iba a tomar el liderazgo de toda la familia, de todos los animales, de todos los siervos, de todo. Pero un día dice que va de cacería y regresa bien hambriento, y el hermano astuto a través de la mamá dice, prepárale a él le encanta esta comida, amén, tacos al pastor. Llévalo, tráele sus mejores taquitos al pastor y trae su cebollita, su salsita que le gusta, y la mamá le ayuda a todo, y este viene tan hambriento y le dice, dame de eso de comer. No, espérate, véndeme tu promedio. Sí, claro que te la doy, pero dame de comer. Es interesante qué tan fácil podemos llegar a vender lo que Dios nos ha dado por cosas materiales. Así hay muchos cristianos hoy en día por un trabajo, por unas cuantas horas más, por un dinero extra, simplemente por cansancio, por un deporte, simplemente porque no me someto a la autoridad, porque el pastor no me cae bien, porque lo sugieres, porque el maestro, el ministro de música aquí, el hermano Víctor, todavía no aprende a dirigir muy bien, o porque su esposa no canta muy bonito, o porque el hermano del mundo pues, es de Guatemala, y yo quiero uno que sea de Nicaragua, y empezamos a, ¿sabes? Vendemos lo que Dios nos da, ser hijos de Dios, sometiéndose a su autoridad. Muchos vienen a dormirse como si esto fuera algo en lo que deberías de estar durmiendo. Tú deberías estar despierto aquí. No te duermes en otros lugares, pero te vienes a dormir a la iglesia. Esto es muy triste, hermano. A veces vendemos por un poquito, estoy bien cansado, todos estamos cansados, pero por un poquito de sueño vendes la palabra de Dios. Poquito de trabajo, dejas de asistir, dejas de venir a la iglesia, dejas de asistir a compartir. ¿Cuántos vinieron a compartir el sábado? No me digan.
Es interesante a veces por qué cambiamos las cosas de Dios. Amén. Por algo que simplemente no vale la pena. Saben, aunque Jacob comenzó, él era, su nombre significaba engañador o mentiroso. Amén. Él comenzó mal su vida, su relación con Dios. Después de robarle la primogenitura a su hermano, tiene que huir, porque su hermano lo quería matar, Esaú. Él tiene que huir, pero todo tenía un propósito para Dios. Amén. Esta es una parte interesante, hermano. Vayan conmigo a Génesis capítulo 32. Y vean, hermano, cómo Dios va trabajando en la vida de este hombre para llegar hasta Faraón. Y no olvidemos el enfoque, es cómo es que llegaron a estar bajo la autoridad de un hombre tan maligno como Faraón. Dice, Jacob siguió su camino y le hicieron al encuentro ángel de Dios y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sir, al campo de Edom. Versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Con mí callado pasé de Jordán, ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Está hablando de su propia familia. Y fíjense bien, vamos a leer hasta el versículo 3. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Soy 200 cabras y 20 machos, 30,000 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos. Dice, vamos a saltarnos hasta el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira, toda esta historia de mentiras, él tenía más temor a su hermano, y él le manda camellos, le manda a su familia por delante, a sus hijos. Pero de repente tiene un encuentro con Dios. De repente Dios se topa con él y él se amarra, se agarra con todas sus fuerzas de Dios. Me amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Sabes? Cuando él le dice, ¿por qué has luchado con los hombres y con Dios si has vencido? Es que ya no temía más a Esaú. Él temía andar sin Dios. Con el ángel del Señor con el que estaba luchando es Jesucristo. Jacob hace un cambio radical en su vida y de ser el engañador pasa a ser Israel, príncipe de Dios. Ya no será más tu nombre, Jacob. Dios nos ha cambiado el nombre a cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros hemos decidido someternos a toda autoridad. Dice, nos hemos tomado con todas nuestras fuerzas de Él. Amén. Dice, y no te soltaré. No te soltaré si no me bendices. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas. Debemos de tomarnos de esta manera. Ya no temer al hombre. Él venció el temor que tenía del hombre porque temía más ir sin Dios que lo que le podía esperar de su hermano Esaú. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, sino temeré aquel que pueda hacer echar mi cuerpo y mi alma en el infierno para ser quemado. Nuestro temor ahora es andar sin Dios y por eso Dios dice el primer mandamiento, me amarás con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amar a Dios es precisamente aferrarte a sus principios. Este es uno de ellos, someterte. Inmediatamente la historia cambia. Él tiene 12 hijos. Amén. El 11º es José. El 10º. No importa el número. El punto aquí es que no quiero irme a la historia por cuestión de tiempo, pero
los hermanos, Dios lo escoge, le empieza a hablar a José, y los demás hermanos se ponen celosos. Su papá lo trataba bien, le da una túnica especial que lo distinguía a él como un preferido. Amén. Los hermanos lo toman, lo golpean, le quitan el manto, lo meten en un pozo, después lo venden. Total, termina ¿en dónde? En Egipto. Esta es la parte interesante de José, hermano. José pasa 12 años en Egipto como esclavo, pasando de lo peor, hermano. Pues no vemos, trató de ser seducido, cuentas mentiras detrás de él, termina en la cárcel. Lo interesante de esto es que dice que José nunca se rindió a los hombres, él se aferró a Dios. ¿Sabes qué lo permitió estar tanto tiempo? A pesar de que Dios le había dicho, todos tus hermanos se inclinarán, todos te honrarán, amén, como su autoridad. Su fe en el Señor, su fe en las promesas. Su padre, de ser un engañador, se convierte en un príncipe de Dios, y ahora lo que era inculcado por su padre en este hombre, que para tener esa fe era precisamente creerle a Dios, tomarte con todas sus fuerzas. Yo me imagino a Jacob y digo, mira mi hijo, cuando yo era un mentiroso, que yo decía, no, Dios no me bendijo, pero cuando vino el temor a mi vida, yo me aferré a Dios. Ese temor, ese aferrarme a Dios me ayudó a vencer el temor y logré una gran victoria, y Dios bendijo mi vida. Amén. Es aquí donde viene a caer con Faraón. Wow. ¿Cuántos tiempos de soledad? 10 años como esclavo con Potifar, 2 años en la cárcel, en la soledad, esas cárceles horribles, hermano, y sin en cambio termina siendo el segundo más poderoso de todo Egipto. Wow, esto es sorprendente. Génesis 45. Fíjense bien. Aquí ya en Génesis, ya ha pasado los primeros 2 años de hambruna, 45 versículos 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, dice, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Eso está interesante. Así es como llega esta nación. Dios utiliza a José, y si ustedes no se sientan mal, es Dios el que me trajo acá. Mira, hermano, cada vez que nosotros estamos bajo una autoridad buena o mala, es Dios el que nos ha traído, tiene un propósito para preservación de vida. Nosotros no lo miramos así, queremos hacer nuestra voluntad y estamos destruyendo el plan de Dios. Que pensamos que nosotros podemos tener un plan mejor para nuestras vidas y la de nuestras familias. Hasta este momento todo está bien. José trae a toda su familia, a su padre. Faraón le dice, mira, esta es tu familia, así que agarren la mejor tierra de ganado. Amén. Ellos son ganaderos, denle la ganadería. Y le da los protegidos. Pero muere José. Y el faraón que viene después no conocía a José. Y mete en esclavitud. Lo que le había dicho Jehová a Abraham se cumple ahora. Dice, es algo interesante entonces que nos podemos ver. Dios, cuando ya José muere y viene este nuevo faraón, que los mete en seria esclavitud, dice, eso es mucho pueblo, se me van a rebelar, mételos, dales duro. Es ahí donde viene lo de Moisés, manda que maten a todos los niños, etcétera. Amén. ¿Es Dios el que puso esto? Sí. Dios manda todas estas cosas, sí. ¿Cuántos saben quién fue Hitler? ¿Sí? ¿Todos saben quién fue Hitler? Este hombre que fue un líder alemán que llevó a la Segunda Guerra Mundial, amén, y mató muchísimos judíos y muchísima gente.
Y cuando decimos Hitler estamos hablando, de alguien bien malo. Pero, ¿sabes qué? Faraón era el Hitler de ese tiempo. A esa altura estaba Faraón. Y Dios dice, hay algo que nosotros siempre debemos de recordar, es que Dios, la prioridad de Dios es no que tú te sientas cómodo y tengas todo. Esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es tu vida. La salvación. Ahora que estaba estudiando con los hermanos, a las parejas, ¿cuántas veces pides para beneficio de los demás? A pesar de que tú tengas que estar metido en esclavitud. Amén. Pasando por tiempos difíciles. Éxodo 5:2. Me da una risa cuando los veo desde aquí enfrente tratando de no dormirse. Ay, ay, ay. Duerma bien el sábado, hermano. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Sabes? Después de José y pasan, llega Moisés, ya después de que regresa Moisés y le dice a Faraón, deja, en el nombre de Jehová vengo, deja ir al pueblo de Jehová. Dice, ¿y quién es Jehová? Él le dice así de sencillo. Y Faraón responde, ¿y quién es Jehová? A mí no me interesa quién sea tu Dios. Pero le iba a interesar. Ahí más adelantito, Éxodo 9:20. Dice la palabra de Dios. De los siervos de Faraón, dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y ganado a su casa. Fíjate bien, hermano, de no conocer a Jehová, de repente empiezan a venir las plagas, hermano. Amén. Y ya algunos se empiezan a reconocer, sí, la palabra de Dios es poderosa, lo que Él dice, eso sucede. Amén. ¿Y qué dicen? Empiezan a proteger a su casa, algunos. Todavía, Éxodo 10:7, dice la palabra de Dios. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¡Wow! Empieza a hacer efecto, fíjate bien, 400 años de esclavitud sometiéndose a la autoridad. Esto era lo prometido. Dios lo lleva a ese tiempo, a ese lugar específico. ¿Por qué? Su nombre necesitaba ser reconocido hasta lo último de la tierra. Ya Faraón dice, ¿y quién es Jehová? Pero sus siervos empiezan a decir, wow, este es poderoso. Y empiezan a proteger a sus familias. Y aquí ya sus siervos les dicen, déjalos ir. La liberación de nosotros, hermano, del pueblo de Dios, la verdadera liberación en contra del pecado, el sodomismo, el homosexualismo y toda la drogadicción, el alcoholismo, hermano, todo lo que está atacando, esas filosofías huecas, esas fábulas que están allá afuera, hermano, solamente van a ser liberadas. Dios nos permite honrarle, adorarle con libertad, hermano, cuando nosotros empecemos a someternos a lo que suceda, a cualquier autoridad. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermano. 8:19, Éxodo 8:19. Dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Es interesante, aún los hechiceros que habían podido duplicar los milagros, algunos milagros que había hecho dentro de las plagas Moisés, y es un momento que dicen, no, esto es por dedo de Dios. Aún la gente maligna, hermano, amén, sabe, dependiendo de nuestra sumisión, del someternos, de nuestra sujeción a Dios, es como nosotros podemos evangelizar con nuestra boca, pero nuestro testimonio a veces es más poderoso cuando nosotros vivimos lo que predicamos. Sujétate, no critiques, no juzgues, sométete a la autoridad de Dios. Amén. Fíjate bien, hermano. Y aquí inclusive allá hasta los hechiceros empiezan a cambiar. Éxodo 11. Ya voy a terminar. 11:3, hermano.
Dice la palabra de Dios, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Sabes, hermano? Aún ahí en tu trabajo, aún aquí en nuestra sociedad, aún aquí, hermano, cuando tienes una persona que puedes decirle maligna si tú quieres, hermano. No, tengo un mal jefe, es una mala autoridad, es un mal presidente. Tú sométete. El mundo empieza a reconocer el liderazgo de este hombre. Aún los egipcios empiezan a decir, este era un varón que ya ellos todos respetaban, hermano, porque era un hombre que se sabía someter. Amén. Dios maneja las cosas de manera que llegamos a un punto en que nosotros podemos dar el testimonio a través de nuestras situaciones. Y qué increíble, hermano, que no era una buena situación. A Moisés 40 años como príncipe, 40 años como pastor, y le esperaban 40 años en el desierto. Pero era respetado. No por su vestidura, no por su conocimiento, no por sus anillos, joyas o la capacidad económica. Era respetado por su obediencia a Dios. Su sumisión a la autoridad, hermano. ¿Me estás escuchando, hermano? Éxodo 12, versículo 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Sabes, hermano? Hay un problema. El pueblo, cuando se llega a someter a Dios, nosotros sacamos todos nuestros recursos de lo que está aquí en el mundo. Tú trabajas allá afuera. Los recursos con los que se maneja la iglesia vienen de allá afuera. ¿Amén? Te voy a decir, nosotros podemos sacar todo lo necesario del mundo para adorar a Dios. Pero esta gente dice, Dios, hallaron gracia. Tú y yo podemos hallar gracia ante Dios para que Dios bendiga nuestras vidas, para adorarle. Amén. Desafortunadamente esta gente no hicieron, ellos con todo ese oro forjaron un ídolo, un becerro. Se pusieron todas esas alhajas, se pusieron todos esos vestidos y empezaron a adorar y a bailar alrededor de este becerro, llamándole Jehová. ¿Sabes por qué muchas veces no hay bendición? Porque lo que recibimos del mundo luego lo usamos para adorar dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mi mandamiento número 1. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. ¿Me está escuchando alguien aquí, hermano? Tremendo, hermano. Si Dios nos puede dar, y nos puede dar mucho, hermano, siempre y cuando nuestros corazones estén en la disposición de adorar, lo que sea para la gloria de Él y no para la nuestra. Amén. Qué tremendo, hermano. Éxodo 9:27. ¿Sabes por qué a mí no me extraña, hermano? Hay mucha gente que me ha criticado mucho, y sobre todo entre el medio de los pastores, porque yo siempre les he dicho, no, Trump es un buen presidente. No, ¿cómo crees? No, si está racista. Mira, yo no lo sé, hermano, yo ni lo conozco. Yo no sé qué tenga en su corazón y en su mente. Yo no soy ni siquiera cerca de alguien que lo conozca como para poder tomar un juicio de ese tamaño. Pero lo que sí te puedo decir es que si él está permitiendo que la Biblia regrese a las escuelas, si está permitiendo de alguna manera, yo no sé si él es cristiano, no lo sé, pero lo que sí puedes ver es que cuando me está permitiendo que se vuelva a orar, hermano, amén, que tú puedas tener la libertad para poder adorar a Dios con libertad, hermano, para mí es un buen presidente. La economía y todo lo demás, no sé, no soy economista, soy pastor. No estoy aquí para juzgar la política de nadie, estoy aquí solamente para guiar, establecer y someterme a las autoridades de Dios, para que Dios bendizca mi vida y la de la iglesia. Amén. Y sabes, yo oro por este presidente. Pero te voy a decir una cosa, fíjate bien lo que sucede aquí, 9, por eso le creo a Dios. Entonces Faraón envió, 9:27, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo
impíos. Yo no lo sé, pero yo sí sé que el pueblo que se somete, que obedece, que está sometido a la voluntad de la autoridad de Dios y a las autoridades puestas por Dios, hermano, es un Dios que puede llegar a tal punto de que puede influenciar en la vida de un gobernante como este. Faraón dice, yo soy injusto, él es justo, Dios es justo, yo no, yo soy un impío. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Dónde comenzó tu conversión? El momento que tú reconociste que tú eras impío, que tú no eras justo, que tú eras un pecador sucio. Amén. ¿Qué tan poderoso es entonces el poder, este principio de someterse y vivir de acuerdo a las autoridades puestas por Dios, hermano? Qué poderoso, hermano. Cuando yo leo estas cosas, le digo, Señor, gracias por hacerme ver la importancia. Sus principios no están ahí para entretenerte. Sus principios no están ahí para que tengas algo que leer. Sus principios están ahí para que los vivas, sometiéndose a ellos. Amén. Así es que esto sucedió para que su nombre fuera conocido por toda la tierra. Imagínate cuando Faraón dijo esto, rápido, todo el mundo. Faraón dijo que él era el Dios justo y que nosotros todos éramos impíos. ¿Cuánta gente habrá buscado a Dios en ese momento, hermano? Josué, es lo mismo. Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este es Rahab, de la que les hablaba al principio. Una mujer prostituta, tenía un burdel, pero ella le dice, si ustedes fueron esclavos, viviendo en el país más poderoso del mundo. Escúchame bien, hermano, esto. Los egipcios eran el país más poderoso, pero ni el país más poderoso pudo vencerlos. Una familia de esclavos viniendo de Guatemala, de Nicaragua, de México, de El Salvador, de Honduras, de Uruguay, Paraguay, Ecuador y puntos circunvecinos. De todos lados, hermano. ¿Quién puede esperar algo de nosotros, hermano? Aquí en este país más grande. Nuestra fe es más poderosa que un ejército. Nuestra fe en el Señor Dios de los ejércitos que nos ha puesto aquí por una razón, hermano. Amén. ¿Sabes? Para que su nombre sea conocido. Este país se ha ido alejando, pero nos ha traído a nosotros para recuperar, hermano, levantar de nuestro un país grande a través de levantar tremendos líderes de nuestros hijos, de hijos y de jóvenes que tengan el corazón para Dios, hermano. ¿Sabes, hermano? Yo no sé cuántas veces he predicado esto y esto lo escuché ahora el fin de semana. Hay que levantar. La iglesia está para ser líderes, hermano. Para ser Moiséses, Abrahames, Davides, hermano. Para ser Samueles, hermano. La iglesia está aquí para crear, hermano, a través de la buena influencia y su palabra, hermano. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano. ¿Sabes? Qué tremendo ver que, hermano, una mujer puede decir, nuestros corazones han desfallecido al ver el poder de su Dios. De una nación unida, junta, por una misma fe, con un mismo espíritu, en lugar de estarnos señalando y peleando y que aquel se hizo. Cállese, hermano, dedíquese a la unidad. Dice amar, a perdonar, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sométase a toda autoridad. Que tus hijos vean, mi papá, a pesar de que el pastor era un gritón y regañón, ahí estaba sometido. ¿Por qué? Porque Dios se lo demandó. Cuando el ujier le hablaba y le decía, muévase a una silla más adelante. ¿Y usted quién se cree? Yo me quiero sentar. Sí, señor. Porque es una autoridad puesta por Dios.
Cuando el director del coro dijo, cállense, hagan esto, sí, es lo que tengo que hacer. Amén. El policía, yo no te estoy hablando de cualquier autoridad, toda, sométase a toda autoridad. Para que el mundo diga, qué poderoso Dios tiene. Mira, si era un salvaje, no se sometía a nadie, estoy hablando de mí. Esta era la oveja negra, no obedecía nada, siempre hizo lo que se le pegó su gana, hizo como quiso su vida y ahora sometido. Yo recuerdo mi mamá y mi papá me decían, ¿qué haces ahí metido? ¿Qué? Que te lavaron el cerebro, ¿qué sé yo obedeciendo como borrego a todos? No nomás el cerebro, mamá, me lavaron todo completo. Gloria a Dios que muchos te dejaran lavar el cerebro, para que sí dejaran que también les lavaran los pies y el corazón y el resto de su cuerpo, sus almas completamente. ¿Sabes? Tenemos un Dios maravilloso, hermano, un Dios poderoso, pero está en nosotros la forma como estamos viviendo, el testimonio que estamos dando, es de poder, hermano. Puede decir la gente, ¡wow, qué tremendo Dios está en esa gente! Ese es el verdadero pueblo de Dios. ¿O somos mediocres? Ay, con sentarme, ay, no hago nada ahí, que los demás hagan. Yo nomás vine a escuchar, calles, hermano. Usted se está engañando a sí mismo. Si usted no está sometiendo, está sirviendo, está haciendo la voluntad de Dios, hermano, hay algo mal en tu conversión. Es que nomás vine a la iglesia y las cosas empeoraron. ¿Y qué querías, hermano? Una varita mágica que de repente, llegando como sapo, te pusieran como príncipe. Algún día vas a ser un príncipe del Señor sentado en los lugares celestiales, es un lugar maravilloso, hermano. Pero aquí llegamos como sapos todos. Amén. La única diferencia es que esto no es mágico, no es un beso el que nos transformó, es la sangre preciosa de Cristo. Su sacrificio maravilloso, hermano, por cada uno de nosotros. Yo, dice Rahab, yo y todos los moradores de esta tierra hemos desfallecido. Ahí, hermano, en la sabiduría del Señor, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Cada líder de cada tiempo, de cada lugar, hermano, ha sido establecido por Dios. Cada jefe de compañía, cada líder, tú como líder de tu hogar, has sido establecido por Dios. Ya, dependiendo de a quién te vas a someter tú, vas a ser el tipo de líder que debes de ser. El padre, el esposo, la esposa, la madre. Hermano, Dios establece muchos principios, hay mucho que decir, hermano. Romanos 9:20, aquí termino. Interesante los principios de nuestro Señor y Dios, ¿verdad? Toda autoridad es establecida por Dios. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, las cuales también ha llamado, y esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La verdad, hermano, a veces, a mí me cuesta trabajo muchas veces predicar cosas que ya sabemos, pero que no queremos reconocer ni aplicar en nuestras vidas. Tú sabes qué significa someterte, tú sabes que debes de obedecer, tú sabes que debes ser la persona que Dios quiere, pero ¿por qué altercas con Dios? ¿Por qué peleas con Dios? ¿Por qué quieres resistir a su voluntad? Mira, esto es interesante, hermano. Yo me he encontrado en mi vida ministerial con mucha gente a la cual hemos tratado de serles de bendición.
Y siempre hay una gran sonrisa. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Pero nomás los regañas y los corriges y eso cambia. Yo te puedo asegurar, ¿cuántos de aquí han hablado más de Trump? Levanten su mano. No es para juicio, la migración está allá afuera, pero ustedes no se preocupen. No. ¿Cuántos de ustedes han hablado mal de Trump? ¿Podrían levantar su mano? Sean honestos. No va a llegar esto a ninguna autoridad. Sean honestos. ¿Cuántos no han hablado mal de Trump? Sean honestos. Han criticado a ese hombre. Amén. Pero fíjate bien, si él dijera este día, voy a declarar una amnistía para todos, ¿cuántos estarían sonriendo y diciendo, qué buen presidente es? ¿Cambió? Es la misma persona, hermano. Lo único es que como fue un beneficio para ti, entonces ahora es bueno. No, nosotros oramos por él, para que Dios le dé sabiduría y guía, para que sigamos teniendo esta libertad de poder congregarnos, de poder orar, de poder leer la Biblia, hermano. No por los beneficios personales, busquemos los beneficios de los demás. Vamos a altercar con Dios, vas a pelear con Dios, Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿qué clase de vaso eres? ¿De honra o de deshonra? Porque la ira de Dios viene para los de deshonra, para destrucción. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa. Por muchos años en mi vida yo fui un vaso de deshonra. A pesar de que sabía que Jesucristo había venido por mí, a pesar de que sabía que había Cristo muerto, hasta me burlaba y hacía chistes herejes de Él. Y nos reíamos ahí en las borracheras y hablábamos mal de Él. Ignorancia, lo que tú quieras, esto no cambia. Él tuvo que destruir ese vaso y hacer un nuevo. En ese proceso me ha dolido cualquier cantidad de veces. Ir arrancando pedazos y pedazos para volver a formar hacer un vaso nuevo ha sido doloroso. Mi deseo como pastor es que nadie pase. No tienes que pasar por la destrucción por ser un vaso de deshonra. Hay que crear en nuestros hijos vasos de honra, donde se ha derramado en ellos todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, toda su benignidad, paciencia, longanimidad, hermano, justicia, misericordia. En nosotros ahora, pero ha sido doloroso, muchos sacrificios, hemos pasado por un montón de errores que han causado mucho dolor, hermano, por la falta de sumisión, por no obedecer a una autoridad. Porque creemos más sabios que Dios. ¿Quién eres tú para pelear con Dios? ¿Quién te crees tú que eres para decirle a Dios, esa autoridad no me agrada, cállese, sométase y deje que Dios vea el propósito de esa autoridad en tu vida? Amén. Yo sé que mucha gente no entiende, mi cállese no es no hables, mi calle es habla menos y haz más. En lugar de estar siempre criticando y juzgando, simplemente vive tu fe. Da testimonio de que tú has sido liberado, y aún los faraones de este mundo, aún el pueblo impío diga, wow, qué poderoso es el Dios de esas gentes. Mira cómo viven. Amén. Mira el poder que hay para liberarlo de su pecado. El alcohólico, el borracho, el drogadicto, mírenlos. Ahora mira cómo viven ahora, en santidad, en paz, en unidad, en amor. Tenemos, hermano, un gran Dios. Enseñémoselo al mundo. Vivamos de la manera correcta. Y tiene que empezar aquí adentro, en tu hogar, aquí adentro de la iglesia, hermano. Tienes que parar de dejar ver que están haciendo mal otros. Vete a ti mismo y busca agradar a Dios haciendo lo mejor para los demás. Deja a Dios que Dios trabaje en las vidas de otros. Deja de estar hablando tanta tontera y buscando arreglar las vidas de otros cuando tu vida no está bien. Edifica la vida de otra persona, ¿es bueno? Lo que no es bueno es que andes buscando establecer e imponer tu perspectiva porque tú crees que eres mejor que otros, que tú crees que tú puedes saber más que los demás. No, hermano. Mientras no sea en oración, que no sea en el deseo de amar, guárdate tus palabras y mejor vive y practica lo que estás pidiendo de otros.
cuando sea para la edificación del pueblo de Dios, cuando sea por el amor, entonces van a decir, wow, qué tremendo es tu Dios, Dios te liberó a ti y también me puedes liberar. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Este principio, hermano, someternos a toda autoridad, a toda persona, porque es establecido por Dios, hermano, es un principio poderoso. Queremos evangelizar, hagámoslo también con el testimonio. Queremos evangelizar, que la gente vea que vivimos lo que predicamos, hermano. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección. Inclina tu rostro, tu corazón al Señor. No dejes que nada lo impida, que en este momento tú le digas, yo me voy a someter. Lo que tú me digas que debo hacer, eso es lo que voy a hacer, Padre Santo. Oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por esta tarde, gracias por darnos la iglesia, la oportunidad, Señor, de predicar, de enseñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que lo podamos hacer de esta manera, que lo podamos hacer en oración. Te pido tu ayuda, protección y provisión. Te pido, Señor, que tú te manifiestes en cada familia, en cada hombre, cada mujer que están aquí en la iglesia, Padre. Que no haya una sola persona que no se pueda arrodillar y pedirle a Dios, Señor mi Dios, perdóname, te he resistido, no me he sometido como deben ser las autoridades, Señor, en la iglesia y fuera de la iglesia, a mis maestros en la escuela. Señor mi Dios, es tiempo de que cambie los corazones de cada joven, Señor mi Dios. No permitas que nadie se quede sin doblar la rodilla física como la espiritual y pedirle a Dios, Señor mi Dios, hazme un guerrero, hazme un joven, hazme una guerrera, hazme una verdadera joven agradable a ti, que mi vida, mi matrimonio, mis hijos, todos, Señor, revelen tu gloria, tu poder, Señor. Te pido, Señor mi Dios, que en esta tarde, Señor, si Dios te ha hablado, no permitas que Dios te mantenga sentado ahí. No permitas que Dios no doblegue tu corazón ni tu mente y tú no se lo rindas. Dile, Señor, he aquí, quiero ser ese vaso, Señor. Ese vaso en donde tú derrames todo tu poder, tu sabiduría, Señor. Quiero ser un vaso de honra que glorifique tu nombre, Padre. Ayúdame, Señor. Hay alguien aquí que Dios le ha hablado este día. Voy a levantar tu mano, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí hay mucha gente levantando su mano. Dios te ha hablado en este día. Voy a levantar tu mano. Aún si tú estás sentado, estás aquí al frente, o estás sentado o hincado ahí en tu banca, podrías levantar tu mano e indicarme, Dios me habló. Yo sé que no he sido la persona obediente y probablemente eso es lo que está afectando, que yo no me pueda someter, que mi corazón todavía no está en el lugar correcto, pero hoy me habló. Hoy quiero pedirle a Dios que haga un cambio en mi vida, en mi corazón, que me haga el líder correcto, que me haga el hombre correcto, que me haga la esposa correcta, que me haga la mujer correcta, que me haga una buena madre, que me haga una buena hermana, que me haga un buen hermano, que me haga un buen siervo de Dios. Puedes levantar tu mano. ¿Hay alguien más? Levanten todos su mano bien alta. Todos los que Dios les habló en esta tarde, levanten su mano. Levanten su mano bien alta. Quiero ver las manos de todos aquellos que Dios les habló. Hay un gran pueblo de Dios que Dios le habló. Bajen sus manos. Si tú no pudiste levantar tu mano, será porque a lo mejor tú no has asegurado la salvación de tu alma. El Señor no me habló. Yo no sé de lo que estoy hablando, pastor. Pero hay algo que sí sabes. Sin Cristo no hay salvación. Solamente a través de Cristo se puede llegar al Padre. Si tú no sabes, si no has aceptado a Cristo, tú no tienes la seguridad de tu salvación, pero tú quisieras saber, estar seguro de la salvación de tu alma, y quisiera que alguien te guiara para conocer a ese Dios poderoso que libera, que nos quita las ataduras del pecado, que nos da el perdón, tú quieras levantar su mano. Hay alguien así, que necesite del perdón de Dios, que necesite hacer un cambio en su vida y que dejar que sea Dios es el que haga ese cambio. Quisieras levantar tu mano para poderte enseñar con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Padre Santo, tú has visto las manos, los corazones, tú sabes lo que hay ahí, tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros, Señor mi Dios. Yo te pido, Señor, que nos des esa necesidad de ti cada día, que nos la aumentes cada día, Señor, que nos ayudes a ser verdaderos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, que nos ayudes a entregarnos el todo, Señor, a esperar en ti, Padre, a no renegar, Señor, a no
quejándonos, sino hacer todo con alegría, Señor, con un deseo, Señor, de agradarte, Padre, aún en los tiempos difíciles. Sabemos que todo tiene un propósito para ti, Padre. Señor, aunque no lo entendamos, Señor, sabemos que un día todo va a ser claro, todo va a ser revelado, Padre. Si es aquí en ese tiempo, no lo sabemos, Padre, pero lo que sí sabemos es que todo tiene un propósito para que el mundo te conozca, para que tu nombre sea reconocido por el poder, por nuestra sumisión, por el poder que has puesto en nosotros para obediencia, Señor mi Dios, y vivir de una manera agradable a ti, Señor. Yo te pido tu ayuda, protección y provisión. Te lo pido en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.